¿Qué tal están, compañeros? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy hablaremos de lo que es cáncer, un tema bastante importante en la medicina. Hoy me acompaña Luis Castañeda, quien es el suscriptor del canal. Si ustedes desean participar en cualquier tema que les interese, déjenmelo en la caja de los comentarios. Y sin más, empezamos con Luis. ¿Qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien y los invito a suscribirse a nuestro canal y así mismo poder grabar videos con mi compañero y aprender más sobre qué es la medicina, ¿verdad? Como podemos observar primero que son las propiedades básicas de una célula cancerosa. El cáncer es una enfermedad genética porque se puede rastrear hasta alteraciones dentro de los genes. Pero el cáncer no solo es hereditario, ya que se debe a un defecto genético que está presente en los cromosomas de un padre y se transmite al cigoto. Las células normales no se dividen a menos que sean estimuladas por maquinaria homeostática del cuerpo. Por otro lado, la mayoría de las células cancerosas llegan a experimentar una rotura de todas estas influencias regulatorias que protegen al cuerpo del caos y la autodestrucción. La diferencia entre ellas es que una sigue un patrón y el otro no. Y el comportamiento de las células cancerosas es más fácil de estudiar cuando éstas crecen en cultivo. Se preguntarán por qué es más fácil de estudiar. Pues es porque ya no presentan un orden al momento de dividirse. Y las tasas de mortalidad para todos los cánceres combinados disminuyen durante los años, comprendidos entre 1990 y 2007, en un 22% para los hombres y un 14% para las mujeres. ¿A qué se debe esto? Que se logra detectar a tiempo cuando es el cáncer por medio de una extirpación y asimismo evitar que se haga canceroso. La mayoría de los tratamientos actuales, como la quimioterapia y la radiación, carecen de la especificidad necesaria para destruir las células cancerosas sin dañar simultáneamente a las células normales. Muy bien, entonces teniendo en cuenta ya lo que Luis nos platicó acerca de cuál es el comportamiento normal de las células, hay que tener en cuenta que estas células pues van a tener una capacidad de crecimiento y división de una célula cancerosa que no es muy diferente de las células normales. Estas se van a comportar generalmente como las células normales, pero va a haber una situación que las va a diferenciar, que conforme vayamos avanzando en este video, pues ustedes van a poder determinarlo de una forma muy fácil. Las tasas de crecimiento disminuyen a medida que las células normales responden a las influencias inhibitorias del ambiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede en una división celular normal? En la división celular normal, cuando una célula es defectuosa, esta muere, lo que nosotros conocemos como el proceso de apoptosis. En la célula cancerosa, el momento de la división, esto no se llega a dar, no hay un proceso de apoptosis adecuado. Entonces, estas células siguen desarrollándose con los defectos genéticos que puedan tener. Aparte de eso, hay que tener en cuenta que las células normales que crecen en un cultivo exhiben una capacidad limitada para la división celular después de un número finito de divisiones mitóticas. Es decir, que la célula normal puede dividirse, un ejemplo, 50 veces y al llegar al número 50 ya no se va a dividir más. Caso contrario, en una célula cancerosa. Esto se somete a un proceso de envejecimiento que las vuelve inadecuadas para su crecimiento y su división. Es decir, que la célula, conforme va pasando el tiempo y va dividiéndose, va sufriendo un proceso que va a alterar su crecimiento y por lo tanto esto a la larga nos va a llevar a un proceso de muerte. Las células normales y las cancerosas. Las células normales que crecen en cultivo dependen de factores de crecimiento, como por ejemplo podemos encontrar el factor epidérmico y la insulina, que se encuentran presentes en el suero, y a esto se le llama fracción líquida de la sangre. Las células cancerosas son genéticamente inestables y a menudo contienen complementos atómicos altamente anormales, a los que se le llama aneuploidía. Como podemos saber,
que las células cancerosas dependen de la glucólisis, que se considera una vía metabólica anaeróbica. A pesar que la glucólisis genera mucho menos ATP por glucosa que y por fosforilación oxidativa en la mitocondria produce ATP a un ritmo más acelerado. Para diferenciar las células normales de las cancerosas es que las células cancerosas son menos especializadas que las células normales. Ignoran las señales de apoptosis, lo que apoptosis significa muerte celular programada, y pueden influir sobre las células normales y son capaces de evadir el sistema inmune, que también se le conoce como inmunovigilancia tumoral. Y cuando las células normales se transforman en cancerosas, se les llama carcinogénesis. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las causas del cáncer? En 1775, Prisalba, un cirujano británico, realizó una correlación conocida entre un agente ambiental y el desarrollo del cáncer. Es decir, ese señor que podemos observar acá. Él, pues, además de una gran variedad de lo que son tipos de agentes cancerógenos, incluía la radiación ionizante y una variedad de virus que contienen ADN y ARN. Todos esos agentes tienen una propiedad en común, van a alterar el genoma. Por eso anteriormente hablamos de que esta enfermedad es una enfermedad genética que se puede rastrear. Es decir, nosotros podemos ir detectando hasta qué gen se ha dado la alteración y poder determinar la causa específica. Aunque hay que tener en cuenta que varios virus pueden infectar células de mamíferos que crecen en cultivos celulares, transformándolos en células cancerógenas. Estos virus se dividen de manera amplia en dos grupos, los virus tumorales de ADN y los virus tumorales de ARN, según el tipo de ácido nucleico que se encuentra dentro de la partícula del virus maduro. Y pues esto nos va a servir a nosotros para poder determinar las causas. Hay que tener en cuenta que el desarrollo se va a dar conforme el tipo que sea, es decir, si es un ADN o un ARN. Entonces, en la mayoría de los casos, estos virus aumentan en gran medida el riesgo de una persona que desarrolla cáncer. En lugar de ser el único determinante responsable de la enfermedad, esta relación entre la infección viral y el cáncer está ilustrado por el virus de papiloma humano, que puede transmitirse a través de la actividad sexual y aumenta la frecuencia en la población. El virus de papiloma humano también está vinculado como principal agente causante de cáncer de boca y lengua, tanto en hombres como mujeres, que ya está disponible una vacuna efectiva contra este virus. Otros virus vinculados a cánceres humanos, incluyendo el virus de la hepatitis B, que está asociado con el cáncer de hígado, el virus de Epstein-Barr, que está asociado al linfoma de Burkitt en el área donde la malaria es común, y un virus del herpes. Está relacionado con el sarcoma de Poli, y esto te puede llegar a la leucemia. Muy bien. Hay que tener en cuenta también el proceso del cáncer como tal. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de cáncer, tenemos que saber de que en el caso del el virus del papiloma humano se da por transmisión sexual, pero este se va a llegar a desarrollar específicamente en las mujeres. En el hombre, que va a ser portador del virus del papiloma humano, no se va a llegar a desarrollar esta enfermedad. ¿Y por qué hablamos de la transmisión de cáncer oral? Por las prácticas sexuales que se puedan llegar a producir. También hay que tener en cuenta que ciertos linfomas gástricos están asociados con una infección crónica. Por ejemplo, de la bacteria Helicobacter pylori, que también puede causar úlceras. Las enfermedades inflamatorias intestinales, que también se caracterizan por la inflamación crónica, se han asociado con un mayor riesgo de cáncer de colon. La determinación de las causas de diferentes tipos de cáncer es una tarea llevada a cabo por el epidemiólogo. ¿Por qué? Porque él va a ser el encargado de estudiar en las poblaciones las conductas y los estilos de vida. Por ejemplo, el consumo de bebidas, el consumo de medicamentos, el consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de drogas, por ejemplo,
el tabaquismo. Toda esta información es recopilada por el epidemiólogo, quien logra determinar a través del estilo de vida de la persona las causas principales del cáncer. Entonces, acá en las imágenes podemos observar de izquierda a derecha. En la parte inferior izquierda encontramos lo que es una úlcera gástrica, que generalmente se dan por la infección de Helicobacter pylori o por el uso excesivo de AINES. Luego encontramos lo que es un cáncer a nivel colorectal. Y por último, las fases o las etapas en las que se produce el cáncer de colon. Tenemos una etapa 1 de crecimiento, la etapa 2 donde ya se empieza el proceso de angiogénesis, que es uno de los temas que vamos a poder tocar hoy. Y por último, lo que es la etapa 3, donde ya se empieza a dar el proceso de metástasis. En el Centro de Atención de la Investigación, más reciente ha residido en los niveles elevados de insulina y el factor de crecimiento similar a la insulina. Es un factor de crecimiento insulínico tipo 1, que se encuentra en individuos obesos como la principal causa en el aumento de la incidencia del cáncer en este grupo. Aunando a ello, hay evidencias que algunos ingredientes de la dieta, como la grasa animal y el alcohol, pueden aumentar el riesgo para desarrollar cáncer. Mientras que ciertos compuestos que se encuentran en los alimentos pueden reducir. Y el uso a largo plazo de los medicamentos antiinflamatorios, que son los no esteroides, que serían analgésicos, ¿verdad? Y como la aspirina, que disminuye de manera sustancial el riesgo de cáncer de colon. Y se preguntarán por qué la comida conduciría a un cáncer. Pues debido a que ahora la comida es balanceada, Entonces, teniendo en cuenta esto de las vías experimentales, hay que tener en cuenta el descubrimiento de los oncogenes. Rose trabajaba con un sarcoma de pollo que lograba propagarse de una gallina a otra mediante inoculación al hospedador de la misma cepa con trozos de tejido tumoral. Era evidente que las células que causan tumores en estas cepas endogámicas se transmiten de manera vertical, es decir, a través del óvulo fertilizado de la madre a la descendencia, de modo que invariablemente los adultos de cada generación desarrollan el tumor. Una de las principales preguntas que se realizó a través de lo que era la transmisión vertical de los virus tumorales de ARN era si el genoma viral se pasa de los progenitores a la progenie con moléculas de ARN libre o de alguna manera se integran a lo que es el ADN de la célula hospedadora. Una vez aislado lo que era el sarcoma de pollo, demostraron ser una sonda muy útil en relación a la transcripción genética. Primero se aprobó de que este sarcoma se daba como marcador de forma híbrido del ADN extraído de las células de una variedad de especies de aves, es decir, pollo, pavo, codorniz, pato, emú, lo que indicaba que los genomas celulares de estas aves contienen una secuencia de ADN estrechamente relacionada con lo que es el sarcoma específicamente del pollo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta ustedes al momento de observar lo que son las vías experimentales? Pues que el cáncer no va a tener un orden como tal. Pues esto lo va a hablar Luis en su debido momento. Pero lo que yo les quiero mencionar es en relación a la transcripción genética que se ha llevado. Si ustedes aún no han podido comprender bien lo que es la genética, los invito a que miren un video del canal. Les voy a dejar la pestaña por acá, en la cual ustedes van a poder entrar y conocer un poco de lo que es el proceso genético. Entonces, continuamos con el desorden genético del cáncer. el cáncer es una de las dos principales causas de muerte en los países occidentales y afecta aproximadamente a 1 de cada 3 personas.
¿Por qué afecta a los países occidentales? Ya que ellos manejan mucho más condimento para los alimentos que en otros lugares. Y por tanto, a diferencia de otras enfermedades que quieren la modificación de un gran número de células, es el resultado de la proliferación incontrolada de una única célula extraña. Se dice que el cáncer es monoclonal. Sabemos que está compuesto por trillones de células, las cuales se someten a la división celular, y también las células en división pueden tener el potencial de cambiar su composición genética y asimismo convertirse en un tumor maligno, que esto llega a sucederle a 1/3 de la población humana. Y una de las principales razones por las que un mayor número de células no da lugar a tumores cancerosos es que la transformación maligna requiere más de alguna alteración genética. Podemos distinguir dos tipos de alteraciones genéticas que pueden hacernos más propensos a desarrollar un tipo de cáncer. La heredamos de nuestros padres y se les llaman mutaciones en una línea germinal, y las que ocurren en nuestra propia vida y son las mutaciones somáticas. Hay algunos tipos de mutaciones que las podemos heredar que nos hacen mucho más propensos a poder desarrollar cáncer. Esto nos lleva a estudiar las mutaciones y nos enseñan sobre cómo los genes que funcionan mal pueden llegar a conducir el cáncer. Y estarías más afectado a que sea heredado si tus familiares lo tuvieron, ya tanto como tu abuelo o tu padre. Ahí ya pensarlo mejor, ¿verdad? Así que ahí podría tener esa codificación. Entonces, el desarrollo del tumor maligno, es decir, el proceso de oncogénesis, es un proceso que va a caracterizar por la progresión de las alteraciones genéticas de las cuales hemos estado hablando, permanentes en una sola línea de células, que puede ocurrir a lo largo de muchas divisiones celulares sucesivas y que toma décadas para completarse. Como bien lo mencionaba Luis, el proceso del desarrollo del cáncer puede ser de que no se desarrolle en el primer lineaje sanguíneo, sino que puede ser un proceso rezagado que conforme se vayan dando las divisiones celulares y se vayan dando los cambios a través de la genética pueda llegar a desarrollarse, aunque también hay que tener en cuenta del proceso genético como tal, es decir, de que la división celular puede ser de que no se produzca en este momento. Tal es el caso de una persona que es fumadora. Si una persona es fumadora y consume una cantidad grande de cigarrillos diarios, lo que hay que tener en cuenta es de que puede serse que no con el primer cigarrillo o con los primeros 20, primeros 50 llegue a desarrollar cáncer, sino que si esta persona es una fumadora crónica, va a llegar a desarrollar en algún momento de su vida una alteración genética causada por las sustancias que vienen dentro de los cigarrillos. Estas células, la mayoría de los tejidos se pueden dividir de manera aproximadamente en 3 grupos. Hay que tener en cuenta esto. Las células madres que poseen un potencial de proliferación ilimitado y tienen la capacidad de producir más células madres y dar origen a todas las células del tejido. Podemos hablar de las células hematopoyéticas, entre otras. Las células progenitoras que se derivan de una célula madre y poseen una capacidad limitada para proliferar. Y los productos finales diferenciados del tejido que generalmente carecen de la capacidad de dividirse, es decir, estos productos que ya no van a poder llegar a convertirse en nuevas células, sino que están destinadas únicamente a ser un tipo de célula específico, por ejemplo, las neuronas. Las células progenitoras pueden dar lugar a tumores malignos al adquirir ciertas propiedades como la capacidad de proliferación limitada. Como parte del proceso de la progresión tumoral, estos dos escenarios no son mutuamente excluyentes, ya que se cree que algunos tumores surgen de células madre y otros de la población de células progenitoras. A medida que el cáncer crece, las células de la masa tumoral se someten a un tipo de selección natural que propicia la acumulación de células con las propiedades más favorables para el crecimiento tumoral. Y estos dos escenarios no son mutuamente excluyentes, ya que se cree que algunos tumores surgen de células madre, ¿verdad? Y otros se someten a las de células progenitoras. Y a medida que el cáncer crece, las células de la masa tumoral se someten a un tipo de selección natural que propicia la acumulación de células con las propiedades más favorables del crecimiento tumoral.
Y las células que se proponen como origen de los tumores malignos, los tejidos contienen células en diversas etapas del compromiso y la diferenciación. Estas incluyen a las células madre y las células progenitoras multipotentes que pueden dar lugar a una variedad de tipos de células diferenciadas. Y las células progenitoras comprenden que pueden dar lugar a un solo tipo de célula diferenciada, ¿verdad? Y a diferencia de las propias células. Según el dómero representado, los tumores pueden surgir de células madre, de tejido o células progenitoras, aunque en algunos casos, al menos, está diferenciada las células de origen y dan lugar a diferentes tipos de cáncer que se indica en los 3 colores diferenciados. Entonces, a medida que el cáncer va creciendo, las células de la masa tumoral se someten a un tipo de selección propicia a la acumulación de las células favorables para el crecimiento tumoral como tal. Todo eso se va a llevar a cabo de procesos histológicos, es decir, cambios en la estructura normal de la célula, y también pues el proceso de control de crecimiento se van a ver perdidos, igual la capacidad para invadir tejidos normales o hacer metástasis en sitios distantes. Hay que tener en cuenta también de que hay ciertos tipos de cánceres que son más comunes que otros. Podemos mencionar, por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer del pulmón, cáncer de estómago, que son algunos de los tipos de cáncer más comunes en los que podemos encontrar esos tipos de alteraciones histológicas, incluso que llevan a un proceso al cual nosotros podemos llamar una célula precancerosa, es decir, aquella célula que ya está cambiando su morfología y que podemos detectarla como una célula cancerosa como tal. Entonces, la descripción de los genes, supresores y los oncógenes. Entonces, los genes han sido implicados en la carcinogénesis y se dividen en 2 grandes categorías. Los genes supresores de tumores y oncogenes. Los supresores de tumores actúan como frenos celulares, codifican proteínas que restringen el crecimiento celular y evitan que las células se vuelvan malignas. Los oncógenes, por otro lado, codifican proteínas que promueven la pérdida del control del crecimiento y las conversiones de una célula a un estado maligno. La mayoría de los oncogenes actúan como aceleradores de la proliferación celular, pero también tienen otras funciones. Y los oncógenos pueden provocar inestabilidad genética y evita que la célula se vuelva víctima de la apoptosis o incluso llegar a promover la metástasis. Y los efectos contrastes de las mutaciones en genes supresores de tumores y oncogenes es que mientras que una mutación es una de las 2 copias, se les llama oncogen y puede ser suficiente para que una célula pierda el control del crecimiento. Y ambas copias de un gen supresor tumoral deben ser eliminadas para inducir el mismo efecto de mutaciones con ganancia de función, es decir, mutaciones que hacen que el producto genético presente nuevas funciones que conducen a la malignidad. Y por el contrario, los genes supresores tumorales sufren una mutación con pérdida de función o que desactivan. Es una epignética que los vuelve incapaces de limitar el crecimiento celular. Y los protocogenes codifican proteínas que tienen diversas funciones en las actividades normales de una célula. Los protocogenes se pueden convertir en oncogenes. Esto sucede cuando se activa por diferentes mecanismos. Como uno, tendríamos, el gen puede tomar tal manera que altere las propiedades del producto del gen, por lo que ya no funciona de manera normal. El gen puede duplicarse una o más veces, lo que produce la amplificación genética y la producción excesiva de la proteína codificada. Y como número 3, se puede conducir un nuevo ordenamiento cromosómico que mueva una secuencia de ADN de un sitio distante en el genoma hasta quedar próxima al gen, lo cual puede alterar la expresión del gen o la naturaleza del producto genético.
Muy bien, entonces prácticamente de lo que estamos hablando acá es de la activación del protooncogen al oncogen. Acá pues ya nos acaban de mencionar las tres vías fundamentales en las cuales podemos realizar el proceso de activación a través de la proteína codificadora. Entonces la región reguladora va a ser representada con rojo y el protooncogen con azul. Esto pues puede llevar tres vías, como ya les mencioné. En la primera vía, que es la mutación en el gen que va a alterar la estructura y la función de la proteína codificada, si se pueden dar cuenta, podemos observar la mutación o delección de color anaranjado y pues ya la proteína codificada final con la estructura de la función alterada. En la línea B, pues podemos observar de que siempre se conserva el proceso de la región reguladora, pero en lo que es el pronto-oncogea hay una duplicación genética. Y pues al final lo que va a crear es el aumento de la síntesis de las proteínas codificadas. También podemos tener en cuenta en lo que es la vía C, que ya bien lo mencionaba, el reordenamiento del ADN, que coloca un nuevo segmento de ADN cerca o junto al gen, lo que altera su expresión o su estructura de la proteína codificadora. Entonces, una secuencia reguladora del ADN se va a traslocar desde el sitio distante, alterando la expresión del gen en corriente abajo. Esto pues va a provocar un aumento de la síntesis de las proteínas codificadas. O bien se puede dar de que un gen codificador de una proteína traslocado desde un sitio distante se fusione con la porción del gen y causa la formación de un gen de fusión. Esto pues va a provocar a la síntesis de una proteína que va a contener porciones codificadas por diferentes genes y la proteína de función que ya no está bajo el control normal. Entonces los genes supresores de tumores en el gen que es el retinoblastoma. La transformación de una célula normal a una célula cancerosa se acompaña de una pérdida de función de uno o más genes supresores de tumores. De una u otra manera, la mayoría de las proteínas codificadas por genes supresores de tumores actúan como reguladores negativos de la proliferación celular, por lo que su eliminación promueve el crecimiento celular involucrado. Y los productos de genes supresores ayudan a mantener la estabilidad genética, por lo cual puede ser la razón primordial por la que los tumores contienen un cariotipo tan anormal. El primer gen supresor tumoral estudiado y finalmente clonado, y uno de los más importantes, se asocia con un raro cáncer infantil de la retina del ojo llamado retinoblastoma. Es decir, que no sería heredada, ¿verdad? Y el gen responsable de este trastorno se le llamaría retinoblastoma y ocurre con gran frecuencia y a una edad temprana en los miembros de ciertas familias. Y también puede ocurrir esporádicamente a una edad más avanzada entre los miembros de la población en general. Y el examen de la célula en niños que padecen retinoblastoma reveló que a un miembro del 13º par de cromosoma homólogos le faltaba una pequeña parte de la porción interior del cromosoma. Sería una delección que estaba presente en todas las células de los niños, tanto las células del cáncer de retina como las células en otras partes del cuerpo. Lo que indica la alteración cromosómica se heredó de alguno de los padres. Bueno, entonces teniendo en cuenta esto, prácticamente el gen supresor del retinoblastoma, pues se va a dar a nivel de la célula retinaria, el cual pues va a presentar el gen específico y cuando se dé el crecimiento normal, se puede provocar la mutación espontánea de dicho gen. En dos vías que nos podemos observar aquí en la imagen del lado izquierdo, podemos observar de que en una vía se va a dar el crecimiento normal donde no hay alteración y donde está la mutación espontánea, podemos tener un proceso de división, lo que va a provocar dos vías. Es decir, de que la mutación espontánea de la copia se llegue a formar una célula normal o que esta célula que se va a formar de forma anómala con la copia llega a dividirse y en una de esas dos mutaciones se dé el crecimiento celular normal
o la mutación espontánea en la segunda copia del gen. En esto pues vamos a tener una pérdida del control de crecimiento, es donde se va a empezar a desarrollar el crecimiento inapropiado de estas células. Del lado derecho pues tenemos la célula retinaria, el gen de retinoblastoma, mutado heredado de un padre, y pues podemos observar el crecimiento normal de la célula. Y en el otro, lo que es la mutación espontánea. Aquí no hay tanto proceso de división y esto pues al final siempre va a llevar a una pérdida del control de crecimiento, que era prácticamente lo que nos estaban explicando hace un momento. Entonces, en estos casos esporádicos, es decir, no familiares de la enfermedad, un individuo comienza su vida con 2 copias normales del gen de retinoblastoma en el cigoto. Y el de retinoblastoma que ocurre solo en aquellos raros individuos en los que una célula retinal determinada acumula mutaciones independientes en ambos alelos del gen. ¿Qué es lo que sucede acá? Hablemos de cuenta, por ejemplo, de 2 personas que son pareja. Si ambos tienen la mutación espontánea, que sería el caso de la imagen de la derecha, estos dos ya nos divide o ya nos provoca una mutación en la copia del gen antes del tiempo de división normal o del que se tendría que esperar si la célula se diera dentro de un solo individuo. Entonces, esto pues va a provocar al final que la célula dé lugar a un tumor de retina. Bueno, entonces llevando lo que es el papel de la proteína de retinoblastoma en el control de la transcripción de los genes necesarios para la progresión del ciclo de la célula. Entonces, durante la mayor parte de la fase G1, la proteína de retinoblastoma no fosforilada se une a una de las proteínas, las cuales es la E2F, y el complejo que sería E2F de la proteína de retinoblastoma, y se une con sitios reguladores en las regiones promotoras de numerosos genes implicados en la progresión del ciclo celular y actúan como un represor transcripcional que bloquea la expresión genética. Y la represión probablemente involucre la metilación de la lisina y de la histona, que modula la arquitectura de la cromatina, y la activación de la sinasa dependiente de ciclina, que conduce a la fosforilación de la proteína de retinoblastoma, que ya no puede unirse a la proteína E2F. Y esto nos llevaría al paso de 2, en la cual una ruta representada, y la pérdida de la proteína de retinoblastoma. Y esto sería porque lo que lleva a la expresión genética, y lo cual sería el paso número 3, que eso nos llevaría al conducto número 3, y sería el ARNMS. Y se traduce en proteínas. El paso número 4 es que se requiere para la progresión de las células desde la G1 a la fase S. Y el ciclo celular y el paso número 5 se ha identificado en otras funciones de la proteína de retinoblastoma, pero no se pueden considerar aquí. Entonces, ¿cuál es específicamente el papel del P53 como un guardián del genoma? Pues eso tenemos que saberlo nosotros porque es muy importante para poder comprender lo que es la promoción y lo que es la senescencia en una célula normal. Entonces, cuando tenemos la división celular normal que no se requiere la participación del P53, pues el proceso de duplicación de la célula o de división se va a dar de manera normal. En cambio, cuando existe un daño de ADN, una célula que se va a encontrar dañada va a dar como resultado la exposición a mutágenos en el nivel del P53 que aumenta y actúa determinada la progresión de la célula a través del ciclo celular G1 o para dirigir la célula hacia la apoptosis, es decir, hacia la muerte programada. Luego, en el segundo caso, donde tenemos un daño del ADN, tenemos que también tener en cuenta que si se desactivan ambas copias del gen P53, se va a perder la capacidad de detener el ciclo celular o de llevar la célula hacia la apoptosis, luego del daño del ADN.
Como resultado, la célula muere por el fallo de la mitosis o continúa su proliferación de forma anómala, es decir, las células genéticas que pueden conducir a la formación de un tumor maligno. Entonces, aquí prácticamente se comprende la función del P53, es decir, de que si el proceso de división celular se lleva de forma normal, no va a actuar, pero si hay un daño en el ADN, va a actuar y va a llevar a dos ciclos, es decir, a la reparación o a la muerte programada. Cuando no existe la P53, es decir, no existe este guardián del genoma, se puede llegar a desarrollar el proceso de tumor y por lo tanto la mutación de esta célula que puede predisponer a procesos cancerígenos. Bueno, llegamos a los que son los oncogenes. Como hablamos anteriormente, codifican proteínas que promueve la pérdida de control de crecimiento y la conversión de una célula a un estado maligno. Podemos observar lo que está en el diagrama esquemático que resume los tipos de proteínas codificados por protooncogenes. Esos incluyen factores de crecimiento. Como número 1 están los receptores para factores de crecimiento y sería factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Y también podemos encontrar lo que es el factor de crecimiento epidérmico. Como número 2, la proteína sinasa y las proteínas que activan, que son receptores de factor de crecimiento, como por ejemplo el factor de crecimiento derivado de plaquetas y también podemos encontrar el HR2. Y como número 3, las proteínas que regulan el ciclo celular sería la sinasa. Como número 4, factores de transcripción. La quinasa es dependiente de ciclina y son las que controlan el ciclo celular. Ya sería como la ciclina D1 y CDK2. Como número 5, las proteínas que codifican la cromático, que son factores de transcripción, como por ejemplo la MYC, que son una familia de protooncogenes y se encuentran en células normales, y el factor inducible por hipoxia. Como número 6, son unas enzimas metabólicas y también son las proteínas que afectan el estado epigenético de la cromatina, como por ejemplo el ADN metiltransferasa. Y como número 7, las proteínas que inhiben la apoptosis y sería como por ejemplo el isocitrato deshidrogenasa 1. Y como por último sería el número 8, que las proteínas involucradas en la mitosis, la invasión tisular y la metástasis no están incluidas en las proteínas que afectan a la apoptosis, ya que esta sería la BCL2. Muy bien. También hay que recordar en caso de los oncogenes, de que existe varios oncogenes que van a determinar una alteración, una mutación genética como tal, por ejemplo, la que va a afectar los factores de transcripción, las enzimas metabólicas, específicamente la que afecta a los productos que van a alterar el proceso de apoptosis. Entonces, todos estos pues pueden llegar a ser oncogenes. También pues hay que tener en cuenta que hay algunos oncogenes que van a producir lo que es el mecanismo de la afectación de la apoptosis, que era lo que ya estaba mencionando. En esta pues podemos encontrar ciertos procesos como tales. Y pues hay que también aprender a diferenciar dicha cuestión. Entonces aquí en la imagen podemos observar que son las células, los supresores de tumores, y la supresión de los tumores se manifiestan de color rojo. Mientras que los oncogenes y la estimulación de los tumores se muestran en color azul. Las flechas van a indicar lo que es la activación. Las líneas perpendiculares indican la inhibición. Entre las proteínas interpretadas se muestra en la figura los factores de transcripción como el P53, un activador transcripcional o un correpresor, como en el caso de la liposinasa y la fosfatasa lipídica, que también van a ser factores específicos acá. También hay que tener en cuenta, como bien lo mencionaba Luis anteriormente, lo que era la interacción del BLS2, que va a afectar específicamente la prolongación del ADN, es decir, de la telomerasa, y la proteína que se une a los factores de crecimiento. Y pues hay que también conocer
que el proceso de transcripción y traducción de estos inhibidores van a llevar al proceso de senescencia. Cuando la transcripción y la traducción de los promotores de los celulares no se llevan a cabo, pues se da el proceso de proliferación. Entonces, prácticamente eso sería cómo el oncogen va a afectar específicamente la apoptosis, es decir, esa muerte celular entre la cual pues podemos nosotros tener en cuenta de que la célula no va a poder llegar al proceso de muerte y por lo tanto va a seguir creciendo, va a seguir su crecimiento a pesar de todo el proceso de inhibición que se pueda llegar a dar normalmente. Llegamos a lo que es un genoma del cáncer. Todos los cánceres surgen como resultado de alteraciones genéticas. Los genes involucrados en la oncogénesis constituyen a un subconjunto específico del genoma, cuyos productos están involucrados en actividades tales como la progresión de una célula a través del ciclo celular, la adhesión de una célula a sus vecinas y la apoptosis y la reparación del daño en el ADN. El modelo que describe la secuencia en la mutación genética que ocurre a menudo durante el desarrollo de cáncer de colon. Los cambios histológicos que ocurren en en las distintas etapas del desarrollo de este cáncer se indican los dibujos. Los adenomas son crecimientos benignos que se llaman pólipos, que si no se extirpan durante una colonoscopía, tienen el potencial de llegar a desarrollarse a lo largo de los años y sería como un tumor maligno. Y los genes indicados en cada paso del desarrollo de estos tumores son algunos de los principales impulsores de la oncogénesis colorectal. Alrededor del 70% de los cánceres de colon, esas exhiben inestabilidad cromosómica y la aneuploidía. Entonces, ligado al proceso de inhibición propio del cuerpo, es decir, de todo el proceso que la célula va a llegar a poder llevar a cabo para específicamente inhibir el proceso normal de lo que es el cáncer, también hay ciertos medicamentos que nos van a ayudar a poder prevenir las proteínas promotoras del cáncer. Entonces, ¿de cuáles estamos hablando? Por ejemplo, de aquellos medicamentos que van a actuar a nivel de los inhibidores de tironasa sinasa. Tal es el caso del BCR-ABL, un gen bastante conocido a nivel de lo que es la propagación de lo que son los linfomas, específicamente lo que es la leucemia linfocítica aguda. Podemos observar una alteración del BCR-ABL. También tenemos otros medicamentos que van a actuar a nivel del inhibidor de la sinasa, el bloqueo de las vías de la supervivencia celular, también aquellos medicamentos que van a inducir a la apoptosis, el bloqueo de la acción del estrógeno, la inducción de lo que son las inhibición de las células chaperonas moleculares, las que van a actuar específicamente en la interacción del P53 o la restauración de la actividad del P53 mutante. Entonces, todos estos medicamentos nos van a ayudar. Hay que saber de que el problema con el cáncer es de que a pesar de que se puede dar una terapia, esta terapia no solamente afecta a las células cancerígenas, sino que también ataca a las células normales y por lo tanto no se puede ser tan estrictos con este tipo de medicamentos. Por ejemplo, si yo quiero aumentar la dosis, yo sé que sí va a llegar a matar una gran cantidad de células cancerígenas o a inhibir su actividad, pero eso también puede afectar a las células normales y esto va a llevar a toda la repercusión que se da generalmente en los procesos de las quimioterapias como tal. Y ya para terminar, vamos a hablar sobre el concepto de una célula madre del cáncer. En los últimos años ha surgido un nuevo concepto que sugiere que si va de bien, la mayoría de las células de un tumor se puede dividir a una velocidad rápida.
tienen un potencial a largo plazo y relativamente limitado por sostener el tumor primario o iniciar un nuevo tumor secundario. En cambio, una fracción relativamente pequeña de células dispersas en todo el tumor es responsable de mantener el tumor y promover una diseminización. Y estas células especiales se les conoce como células madre cancerosas y existen evidencias experimental considerable de su existencia en leucemia, tumores cerebrales, tumores de mama y otros tipos de cáncer. La angiogénesis y el crecimiento tumoral. Pasos en la vascularización de un tumor primario. En el paso 1, como podemos observar ahí, es un tumor de prolifera para formar una pequeña, ¿verdad? Mientras que sea vascular, ¿qué quiere decir vascular? Es que no tiene vasos sanguíneos y el tumor permanecerá muy pequeño. En el paso 2, la masa tumoral ha producido factores angiogénicos que estimulan el crecimiento de células endoteliales de los vasos cercanos hacia las células tumorales. Y en el número 3 podemos observar que se ha vascularizado y ahora es capaz de un crecimiento ilimitado. Bueno, compañeros, entonces este ha sido lo que es el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido nuevo el proceso que estamos llevando para hacerlo un poco más ameno, con más puntos de vista. Entonces, recuerden que si ustedes quieren participar en un tipo de video, ustedes quieren hablar de un tema específico, porque así se les queda mucho mejor, así lo logran comprender, pues recuerden que son invitados, recuerden colocarlo en la caja de comentarios y pues no sé, Luis, si tienes algunas palabras para poder despedir este video. Sí, te agradezco mucho que me hayas dejado participar y motivarme a aprender sobre el cáncer. Y asimismo los invito a ustedes que digan en los comentarios, de que la página se llama Te enseño sobre medicina, y les invito a que nos den un like para poder motivarnos a seguir subiendo videos. Gracias. Entonces, compañeros, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.